Vamos a seguir esta mañana, amados hermanos, el estudio que hemos estado llevando a través del Evangelio de Mateo. Estamos prácticamente a un capítulo y medio de terminar. Y le doy muchas gracias a Dios por este Evangelio, hermanos, porque hemos ido paso a paso descubriendo cosas que pueden cambiar, pueden transformar nuestro corazón. Y si hemos tomado los principios que están aquí establecidos y los valoramos, los aplicamos sobre todo, ¿verdad? Vamos a poder entender muchas cosas, sobre todo la vida religiosa que desafortunadamente a través del tiempo hemos adquirido. Decía el Señor Jesús a los religiosos de su época: a ver, vino Juan el Bautista. Él tenía vestido de camello, comía cosas silvestres, estaba apartado de vino y de todas las cosas, y no lo oyeron. Vengo yo. Y ahí es cuando la mente se empieza a abrir, cuando el Señor Jesús dice: vengo yo, que estoy con ustedes, que comparto con ustedes, que como, que bebo, y no me reciben. Entonces les da una parábola acerca de unos niños que salieron a las calles, les tocaron flautas, no bailaron, los endecharon y no lloraron. Y dice: así compararé esta generación. No sé qué es lo que quiere. Les traen rectitud, no la quieren. Les traen una vida de libertad y tampoco la reciben. Entonces, ¿qué es lo que desean? Y esa es la disyuntiva que el Señor Jesús encontró en esa época y que he descubierto que desafortunadamente en nuestra vida también es así, porque venimos de una religión tradicional y traemos esa tradición impregnada en nuestros corazones, nuestra vida. Queremos vivir vidas ascéticas, de prohibiciones, de cosas, cuando Dios nos ha hecho libres. Es increíble, increíble de verdad. Dile al que está a tu lado: sacúdete la tradición. De verdad es una cosa que contamina demasiado a la iglesia de Jesucristo. En Mateo capítulo 27, amados hermanos, que es la temática que hoy vamos a estar tocando, vamos a tocar el día de hoy el tema que se llama decisión de consecuencia eterna. Decisión de consecuencia eterna. Pero solamente vamos a ver la primera parte, porque este pasaje que abarca del versículo 15 al versículo 31 tiene muchísimas cosas, muchas cosas que compartir. Así es que vamos a tocar solamente dos aspectos, pero usted va a ver qué grande es lo que Dios pone en su palabra. Todas las cosas que podemos extraer a través de ella. Mateo 27, del 15 al 31. Y dice la Escritura: ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Y al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él le preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? Por envidia. Llamado Jesús el Mesías, perdón. Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deje en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él.
Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos queréis que deje en libertad? ¿A Barrabás? Contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y le lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos. Así que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después le entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: ¡viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa, y luego lo llevaron para crucificarlo. Parece, amados hermanos, que este mundo está muy dedicado a obstruir la verdad. En el año de 1540 nació un hombre, un científico, astrónomo muy conocido llamado Galileo Galilei. Y él postuló, en consecuencia de estudiar las teorías de Copérnico acerca de la Tierra, que esta era una esfera que giraba como muchos planetas alrededor del Sol. Esta declaración, que hoy sabemos que es verdad, la religión de ese tiempo y directamente la Inquisición mandó que Galileo Galilei fuera golpeado, fuera avergonzado y fuera obligado a cancelar el cuestionamiento que él hacía, pues en aquel tiempo, que era la Edad Media, la gente pensaba, escuche bien esto, en la Edad Media la gente pensaba que la tierra era plana. Esta mentira se vino abajo con el descubrimiento del gran Galileo Galilei, el cual descubrió que realmente la tierra era una esfera y que giraba como muchos otros planetas alrededor del Sol. Mientras lo obligaban a que él se retrajera de su postulación, y teniéndolo muy lastimado, le dijeron: tienes que renunciar a lo que estás diciendo. A través de la presión, los golpes, las agresiones, Galileo Galilei fue forzado a afirmar. Y sin embargo, mientras estaba con la cara al piso, dijo estas palabras: sin embargo, la tierra gira. Y así quisieron callar la voz de un gran científico que hablaba con la verdad y que postuló uno de los descubrimientos más importantes que ha ayudado a la ciencia.
Y así ha pasado a través de la historia, hermanos, a pesar de que Galileo Galilei murió en el año 1640, apartado, fue condenado a cadena perpetua, a pesar de que él firmó la renuncia de lo que él estaba diciendo, fue metido a cadena perpetua, solamente a estar acompañado con una de sus hijas. Ahí murió en el año 1640, después de haber padecido por muchos años de ceguera. Uno de los hombres más importantes de la historia. Y todo porque la religión siempre está opuesta a la verdad. Es por eso que nosotros debemos de pelear en contra del religiosismo. Jesucristo no vino a ofrecer religiones, Él vino a ofrecer un reino. Lo que tú y yo perdimos no fue una religión, fue un reino. Él vino anunciando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A través de las generaciones hemos visto un ataque continuo, perseverante, incesante en contra de la verdad. Y Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador, no fue la excepción, pues Él era la personificación de la verdad. Él mismo anunció: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Con esas palabras Jesús abatió la religión, porque la gente siempre está buscando intercesores, y Jesús destruyó ese pensamiento diciendo: nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero que veamos, hermanos, a manera de introducción, algunos puntos generales de este pasaje. Primero tenemos uno de los más dramáticos episodios de la historia: Jesús frente al gobernador romano, en lo que llaman a veces algunos la noche trágica. Después de haberlo llevado a Pilatos, después de haber visto la muerte de Judas, el traidor, ahora, hermanos, en esa misma noche, aunque Mateo no lo describe, el Evangelio de Lucas sí, Lucas describe cómo después, cuando Pilatos escucha que Jesús era Galileo, él lo envía precisamente con Herodes el tetrarca, Herodes Antipas. Ese hombre lo recibe en su palacio. Estaba emocionado, dice Lucas, porque venía Jesús. Él esperaba que él hiciera una señal milagrosa para supuestamente creer en él. Después de las fervientes acusaciones de todos los líderes religiosos y de la burda del pueblo que estaba ahí tratando de llevar a Jesús a la cruz, Jesús, a pesar de las acusaciones frente a Herodes, estuvo callado. Eso hizo que Herodes lo menospreciara, dice Lucas, y se burlara de él. Lo menospreció y lo volvió a regresar a Pilatos. Cuando nosotros estudiamos el pasaje de Mateo, vimos las acusaciones que hacían de Jesús delante de Pilatos. Por eso no lo vamos a tocar en este momento. Pero estoy haciendo un parámetro de la historia de todos los acontecimientos esa noche. Antes de la muerte de Jesús, murió Judas. Jesús fue llevado por segunda vez a Pilato. Y ya estando delante de Pilato, en la última sentencia, en la segunda participación de Pilato, vemos cómo, a pesar de que él tenía la autoridad de rechazar los ofrecimientos de la multitud y del pueblo incrédulo, no usó de su autoridad. A pesar de que su esposa le había reconvenido que no tuviera nada que ver con ese justo. Así que vemos estos episodios dramáticos
que pasó Jesús. Recuerden que él había llevado la última cena, llevaba horas sin comer. Lo primero que vemos en Mateo también es que Mateo no da las acusaciones presentadas por el Sanedrín, ni la entrevista privada que tuvo Jesús con Pilato, pero sí lo vimos en otros pasajes, en las otras enseñanzas que tuvimos. Vemos que en el pasaje Pilato estaba aferrándose, buscando alguna salida para escaparse de condenar a un pobre lunático como él pensaba. Según los historiadores, Josefo sobre todo, dice que Pilato tenía considerado a Jesús como un lunático, un loco. Así es que si a ustedes lo llaman loco y si nos llaman los locos, porque el mundo es así. Bueno, pues si a Jesús le llamaron así, hermanos, pues ¿qué nos podemos esperar nosotros? No se ofenda, al contrario, llénese de gozo porque el Espíritu de Dios está sobre de usted. También decía Pilato que Jesús era un expositor de un culto supersticioso, tal como él consideraba que era Jesús. Y desde luego no era un rival en lo político del César. Los judíos interpretaron el título de Cristo, también vemos en este pasaje ante Pilato, como una afirmación de ser rey de los judíos, en oposición directa a César, porque no lo podían acusar, como vimos en enseñanzas pasadas, de que él se nombrara rey de los judíos. Ni lo podían condenar a muerte por la doctrina, pues esa no era la ley que seguían los romanos. Así que una acusación totalmente carente de escrúpulos, como que él estaba negando el que se dieran impuestos a César y estaba negando que se reconociera a César como rey, pues era lo mejor que ellos podían hacer para acusar a Jesús. Como Pilato buscaba entonces, amados hermanos, zafar la responsabilidad, no crea, él también temía. La gente en esa época era supersticiosa y Pilato no era la excepción, él era también supersticioso. Imagínense que entra Jesús, ese del que se hablaba en todo el pueblo, que entró con gloria a Jerusalén, que toda la multitud lo aclamaba. Seguro Pilato recibió esa noticia de que había un hombre que estaba entrando a Jerusalén que sobrepasaba a cualquier entendimiento. Y tenerlo delante de él, observar su rostro, escuchar su voz dulce, pero a la vez con autoridad y poder, seguro era una impresión tremenda. Así que después escucha a su mujer que dice, no tengas nada que ver con él, por supuesto, hermanos. La superstición inmediatamente toma cabida en este asunto. Así que le vino a la memoria la central costumbre para la Pascua de liberar a un pueblo, liberar al pueblo de un preso a los que ellos quisiesen, como lo describe la Biblia. A pesar de lo que estuve investigando, no existen ni se ha descubierto ningún caso paralelo a este, en el que se suelte a un reo en la Pascua. Pero sí encontré que uno de los más grandes historiadores, Flavio Josefo, menciona que sí existía esta costumbre en su escrito de las antigüedades, en el capítulo 20, versículo número 9 y número 3. Ahí Flavio Josefo explica que esta costumbre sí estaba en ese tiempo. Josefo, recordemos que era un historiador contemporáneo a la vida de los apóstoles. Así que Pilato enfrentó a dos prisioneros que representaban, amados hermanos, fuerzas antagónicas. Esto es, Jesús representaba al hombre justo y Barrabás al hombre injusto. Jesús representaba el bien y Barrabás representaba el mal.
Jesús representaba la justicia, Barrabás la rebeldía. Jesús representaba el amor, la piedad, y Barrabás la maldad. Jesús representaba el camino de la verdad y Barrabás el camino de la mentira. Jesús era el Hijo de Dios y Barrabás era el hijo del diablo. Ese antagonismo estuvo frente a Pilatos, frente a los religiosos y frente a todas las personas. Por la razón que fuera, amados hermanos, Barrabás era un héroe popular. Lo que se sabe de él a través de la historia y los escritos antiguos es que era un héroe popular, un preso notable. Todos lo admiraban a pesar de que era un sedicioso, ladrón y asesino. Era cabecilla de una insurrección o revuelta, como lo menciona Marcos en el capítulo 15, versículo 7. Marcos 15, 7 dice estas palabras, hermanos. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Así es descrito este hombre perverso y malvado que es el antagónico de Jesús. Esta revuelta referida por Marcos, estuve estudiando y fue dada en Roma, contra Roma. Y por ello él fue culpable de aquel mismo crimen que intentaban atribuir a Jesús, que solo afirmaba ser rey de un reino espiritual. La pregunta de Pilato que les hace al pueblo, Jesús o Barrabás, puso a prueba a los judíos, así como a Pilato mismo. Y pone a prueba hoy en este tiempo a todos los hombres hoy, pues sigue siendo la pregunta a través de todas las generaciones: ¿quieres a Jesús o quieres a Barrabás? ¿Quieres la bendición o quieres la maldición? La pregunta hoy debería de ser: ¿quieres a Jesús o quieres a Satanás? Es increíble que la gente está escogiendo irse con Satanás. La gente quiere no la verdad, quieren la mentira. Pero Jesucristo ha dejado el evangelio de salvación eterna para que la gente pueda evitar la condenación eterna. Dios a todas las generaciones les ha dejado la decisión para su destino eterno. La gente no se va al infierno porque Dios lo quiera. Ese no es el deseo del corazón de Dios. Esa es una decisión que la gente toma en algún momento de su vida. Dice Juan capítulo 3, versículo 18 al 21. Juan 3, 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ahí usted ve por qué la gente no quiere venir a la iglesia. Y no viene a la luz, para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas, porque cuando se predica la palabra del evangelio, la gente se ofende por lo que aquí se dice. La gente se incomoda. ¿Y por qué se ofende? ¿Y por qué se incomoda? Porque está saliendo a la luz sus pecados, sus malas acciones,
sus malas actitudes, su mal comportamiento. No quieren venir a la luz por esa causa. Eso hace manifiesto que sus obras, porque dice, mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como dice la carta a los romanos, estas obras fueron preparadas de antemano por Dios para que nosotros andemos en ellas. Y todas nuestras obras, por cuanto nosotros sí venimos a la luz, son hechas en Dios. Es por causa de Dios que hacemos las cosas. Hoy, esta mañana, hermano, quiero proponerles algo muy importante. Jesús estará en algún momento frente a nosotros. Muchos no sabremos qué es Él. Y que tal vez sea otra persona que está enfrente de nosotros, pero es un representante del Señor Jesucristo. Así como lo estuvo Dios en la persona de Jesús con esa generación, y tendremos que decidir seguirlo a Él o estar en contra de Él. Mucha gente no sabe que nosotros somos embajadores de Cristo, es decir, representantes de Dios, y que a través de nosotros Jesucristo los llama a reconciliarse con Él. Nos ha sido delegada la tarea de la reconciliación, pero mucha gente no lo ha visto. Jesús no se les va a aparecer. Él ha enviado discípulos para comunicar, que somos nosotros, para comunicar la verdad de Dios que ha sido escrita en su palabra. Así que Jesús estará siempre delante de las personas, culminándolos como en ese tiempo a que decidan seguirlo a Él o seguir a Satanás. El ser humano entonces elegirá su destino eterno. Dios no condena a nadie. Nosotros mismos nos condenamos. O somos salvos. Solo tenemos que decidir por Jesús o por Barrabás. En Juan capítulo 5, versículo 24, el apóstol Juan dejó, amados hermanos, un principio, y quiero leerlo en dos versiones diferentes para que nos arroje más luz sobre lo que Juan escribió en Juan 5:24. Juan 5:24 en la Nueva Traducción Viviente dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a la vida. En la Nueva Versión Internacional se tradujo: les digo la verdad, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. A través de estos dos versículos nosotros vemos esa frase declarativa que el apóstol Pablo refirió en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 1, cuando él dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan lo dijo con estas palabras: les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Ningún hijo de Dios que ha creído en Jesucristo va a ir a ningún juicio. Aquí lo dice.
Tú y yo no podemos ser juzgados porque nosotros hemos creído en la redención que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. No hay ninguna condenación a los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. Que no te espanten que vas a ir al juicio del trono blanco. Toda la humanidad, hermanos, tendrá que decidir por Jesús para recibirlo o negarlo. Así pasó con Israel. Dios les dio la oportunidad a través de Jesús a esa generación. No era un simple profeta, era el Hijo de Dios que les estaba ofreciendo la vida eterna. Y como vimos en el pasaje, Juan testificó en su evangelio, en el capítulo 1, Juan testificó con estas palabras eso que les acabo de decir, que Dios le dio la oportunidad a Israel de elegir su destino eterno. Y dice Juan capítulo 1, versículos del 9 al 13, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, si hubo gente que recibió a Jesús, fue una elección. A los que creen en su nombre, ahí está la fe, porque es el medio de salvación, les dio potestad. Aquí esta palabra potestad es una palabra griega que es eusousia, que significa derecho legal. Es como una acta de nacimiento que se levantó en el cielo cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Se escribió una acta en el cielo y se nos dio autoridad. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Así que no todos son hijos de Dios. Todos somos su creación, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia describe en la primera carta del apóstol Juan que está la familia de Dios y la familia del diablo. Está la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, como dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho legal, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios fue el que nos engendró. Él fue el que nos trajo hacia Él. Así que todos tendremos en algún momento de nuestra vida una decisión de consecuencia eterna. No debemos de perder, hermanos, la oportunidad en nuestra vida para aceptar a Jesús cuando éste esté frente a nosotros. Y puede estar frente a nosotros a través de cualquier persona que predica el Evangelio de Jesucristo. Estos son discípulos e instrumentos de la voluntad de Dios. Y es el Espíritu de Cristo que está dentro de ellos, por los cuales Él culmina a la gente a arrepentirse de sus pecados. El Evangelio de la salvación por gracia ofrece esta gracia gratuitamente, pues es una decisión de consecuencia eterna, sea para salvación o para condenación eterna. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a analizar dos aspectos de este pasaje que son muy importantes.
Este pasaje realmente tiene 7 aspectos. Hoy solo vamos a poder ver 2. El primer aspecto que vamos a analizar es la pregunta para decisión. Todo ser humano va a enfrentar una pregunta para decisión. Eso está en el versículo 15 al 18. El segundo aspecto que vamos a ver el día de hoy es: Pilato es persuadido por su mujer. Eso está en el versículo 19. Las semanas que vienen estaremos analizando influencia o persuasión maligna, que están en el versículo 20 al 21. Después analizaremos: Pilato pone el destino de Jesús en manos de los judíos. Pilato pone el destino de Jesús en manos de los judíos. Verso 22 y 23. El siguiente aspecto que veremos después será: Pilato elude su responsabilidad, del verso 24. Después veremos: Israel acepta la responsabilidad de la sangre del justo por sus generaciones. Versículos 25 al 26. Y el último aspecto que más adelante en otra próxima predicación analizaremos es que Cristo es encarnecido. Versículos 27 al 31. Así es que vamos a comenzar el día de hoy, hermanos, después de esta breve introducción. Y vamos a ver el primer aspecto que hoy nos compete, que es la pregunta para decisión. Como dijimos en la introducción, todo ser humano va a enfrentar una pregunta para decisión. Así como los judíos en aquel día decidieron por Barrabás, la humanidad también decidirá si recibe a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, o recibe el instrumento de maldad que es Satanás. Dice la Escritura en el versículo 15 al 18: Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad, a Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Amados hermanos, cuando el Hijo de Dios se hizo carne y moró entre los seres humanos como hombre, aceptó las debilidades que son comunes para toda la humanidad. Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Es un gran misterio eso. Experimentó las debilidades de hambre, la sed, el dolor y la tentación que todo ser humano experimenta en la vida. Pero ahora estaba a punto de experimentar la suprema debilidad humana, el temor a la muerte. No creo que haya algo más que le tema a un ser humano que a la muerte. Pero la Biblia dice que el perfecto amor, esto es Cristo, quita todo temor. Un verdadero cristiano no teme a la muerte. La abraza porque sabe que la va a vencer. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón, o sepulcro, tu victoria? Esa es la fe salvífica. Un verdadero cristiano que tiene una fe salvífica no teme a la muerte. Sabe que su corona está lista. Jesús sabía que sería despreciado y despojado en los tribunales insignificantes de hombres pecadores, rencorosos, envidiosos y mentirosos.
Y ese es el nombre supuesta, y todo esto lo hicieron ellos supuestamente en el nombre de Dios. Porque ahí los religiosos se escudan, que hacen las cosas en el nombre de Dios. O como mucha gente dice, ¿no? Es que eso dice la Biblia. No, esto dice esta traducción. Vamos a ver otra. Y vamos a ver lo que realmente el Espíritu Santo quiso decir. No se case con las traducciones. Busque más traducciones. Ilumine su entendimiento a través de otras traducciones para que pueda haber más entendimiento de lo que Dios quiso decir, hermanos. Como era costumbre, hermanos, y lo hemos dicho, liberar a un preso en la Pascua, el historiador judío Josefo, como dijimos anteriormente, registra esta costumbre en esa época. El pasaje señala que Pilato iba a liberar al que la gente quisiera y lo iba a entregar a la multitud. Ese antagónico que vimos de Jesús era Barrabás, un hombre rebelde, incitador a la rebelión contra la autoridad. Aguas con esa gente, hermanos. Aguas con esa gente que lo lleva a rebelarse a su autoridad. Esa gente, ese sentimiento que tiene equivocado no proviene de Dios. En la carta a los Romanos, en el capítulo 13, cuando Dios está dictando el comportamiento ético de los cristianos, Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5 dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. ¿Qué es toda? ¿Yo seré una autoridad puesta por Dios? Ah, bueno, cuidado cuando le inciten a rebelarse en contra de mí. No lo digo yo, aquí lo dice. Pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. ¿Por qué estoy yo aquí? Por Dios. Yo no estoy aquí por bueno, no estoy aquí porque yo me puse, no estoy aquí porque le dije a mi pastor, a ver, ¿qué? Una manita, pastor, para que me ponga, ¿no? ¿Cómo ve? Soy hermano del novio de su hija. No, hermanos. Esto no es proselitismo. Quien pone a los siervos de Dios es Dios. Es directamente Dios. Y si alguien está en desacuerdo, que le reclame a Dios. ¿A mí qué me dicen? Yo no me puse. Pero hay gente así rebelde como Barrabás, que está incitando a otros a rebelarse a la autoridad. Amados hermanos, si hay alguien que estuvo ante una autoridad trágica, fue el apóstol Pablo, y él fue el que escribió esto: tenemos que sujetarnos a la autoridad por mala que sea. Nos tenemos que sujetar, porque eso es lo correcto delante de Dios, porque tenemos que tener el entendido de que esa persona está puesta ahí por Dios. Si el presidente está puesto, fue por Dios. Si la presidenta en Tlalpan está puesta, fue por Dios. No fue por nosotros. Dios lo hizo. Hay un propósito. Por lo tanto, cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Dile que está a tu lado, tú eres cualquiera. Cualquiera que se rebele contra la autoridad, escuche esto, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Y será castigado. ¿Será qué? Van a recibir su castigo. Hermanos, es la carencia de principios bíblicos la que nos lleva a pecar.
Es la carencia de principios bíblicos la que nos hace caer en tentación. Es la carencia de principios bíblicos que estén en nuestro corazón la que hace que nosotros estemos constantemente cayendo en las trampas del diablo. Él sabe que cualquiera que se revela a una autoridad será castigado. Si la mujer se rebela contra su marido, será castigada. El marido es la cabeza del hogar, Efesios capítulo 5. El hombre es la cabeza del hogar. Cualquier mujer que se revela y se quiere poner en la posición del esposo y quiere gobernar la casa, recibirá su castigo. Porque las autoridades todas son puestas por Dios. Mire, yo hoy sí traigo mis lentes, hoy sí lo veo. Cuando no me ven sin lentes, no lo veo y ni se preocupe. Pero hoy traigo lentes, lo estoy viendo el rostro perfectamente, hermano. Pues las autoridades, escuche, no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Dice, haz lo correcto. Y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Amados hermanos, cuando yo leí este pasaje fue el que me inspiró a ir a honrar a nuestras autoridades. Porque yo leí esto, dije, ellos están puestos para nuestro bien. Ellos nos están bendiciendo de alguna forma y nosotros ni nos damos cuenta. Todos criticamos a la policía, todos les echamos tierra, pero ¿cuántos oramos por ellos? ¿Cuántos hacemos algo por ellos? ¿Cuántos vamos y le decimos al policía de la esquina, gracias Señor porque gracias Poli porque me estás ayudando y me está prestando un servicio? ¿Cuántos le llevamos un refresco? ¿Cuánto cuando vemos a un poli que está comiendo a nuestro lado le decimos, Poli, deme chance, yo pago su cuenta? Estoy agradecido con usted porque usted tiene un bien para mi vida. Sé que usted también es hijo. Sé también que usted es padre de familia. Sé también que usted es parte de una familia. ¿Cuántos somos agradecidos? Eso a mí me inspiró. Cuando yo leí este pasaje, fue inspirado por Dios y me dijo, ve y honra a tus autoridades. Y llevamos casi 5 años honrándolos allá en el municipio, llevándoles no solamente el alimento físico, sino también el espiritual. Y oramos por ellos y los ministramos y les llevamos palabra. Porque eso es lo correcto a los ojos de Dios. Pero mientras nosotros no se abre nuestro entendimiento, porque nosotros somos más adeptos a ver lo malo y no lo bueno. Cuando Dios nos manda a tomar lo bueno, no lo malo. ¿Tienen defectos? Pues sí, son seres humanos igual que tú. Nada más que tú no te ves los tuyos. Pero pregúntale al que está a tu lado y te los dice en lista. Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo. Les estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Porque ellas tienen poder para castigarte. La autoridad puesta por Dios tiene autoridad ¿para qué? Para dar castigo. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico, dice esta traducción, de castigar a los que hacen lo malo. Por eso, tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Qué bonita traducción. Así se entiende perfecto. Pablo expresó entonces estas palabras cuando la iglesia estaba gobernada por un malvado gobierno romano que estaba persiguiendo a la iglesia, que los estaba matando en el circo romano,
que los echaba a los leones. Y Pablo viene y les dice, sométanse a sus autoridades. Hoy nada más la autoridad dice algo y todos agarran sus pancartas, cierran las calles. Y qué triste ver cristianos ahí metidos. Sométanse a la autoridad. No, se van con los rebeldes barrabasosos. No sé si se diga así, pero lo acabo de inventar. Después Pilatos les hace una pregunta para decisión y dice la Escritura que él les dice, al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, les preguntó, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Esta pregunta es decisiva para toda persona en un momento de su vida, como ocurrió en esta generación, hermanos. El gobernador probablemente esperaba que el pueblo, que se sabía que había aclamado y admirado a Jesús cuando él entró a Jerusalén, escogiera la liberación de él en vez de Barrabás, pero no fue así. No fue así porque ya estaba escrito. Y la misma gente que glorificó a Dios cuando él entró a Jerusalén, a los 3 días, hermanos, recuerden que estamos en la semana de la pasión, a los 3 días ya lo estaba enviando a crucificar. Ellos escogieron al famoso sedicioso Barrabás en vez de a Jesús. Como hemos dicho, hermanos, poco se sabe de Barrabás, pero la Biblia describe claramente en los evangelios sinópticos, porque este pasaje está en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está esta referencia de un acontecimiento en la vida de Jesús. Y de él se dice que era un ladrón. En otro evangelio se dice que era un asesino sedicioso. Lucas, por ejemplo, en el capítulo 23, versículo 25, dice, Lucas 23, 25. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Es decir, Lucas describe a Barrabás como un rebelde y homicida, a quien había pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. El evangelio de Juan, que es paralelo a este pasaje que leímos, dice en el capítulo 18, versículo 40, Juan 18, 40, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así describen los evangelios a este hombre. Algunos comentaristas bíblicos encontré que declaran que era posible que no fuera un celote, sino un ladrón independiente que peleaba contra Roma más por ganancia personal que por patriotismo. Pero traía una bola de borregotes atrás que lo seguían y que lo metieron junto con él a la cárcel. Este delincuente era una gran amenaza tanto para sus compatriotas, o sea, era una amenaza para los judíos y también para los romanos, y sin embargo quisieron que soltaran a Barrabás. A causa de la gravedad de los delitos de él, sin duda alguna, hermanos, ¿ustedes recuerdan a los 2 ladrones que estaban al lado de Jesús? Bueno, el que iba a estar en medio no iba a ser Jesús, iba a ser Barrabás. A él lo iban a colgar en la cruz, pero la gente decidió condenar al justo y no al injusto. Y es por eso que la imagen que hoy tenemos es a nuestro Señor crucificado en la cruz, en vez de este sedicioso, rebelde, incitador de la rebeldía de la autoridad, contra la autoridad. Es increíble. La cruz, hermanos, que cargó Jesús ya estaba hecha
¿Para quién estaba? Era para el sedicioso Barrabás. A él lo colgaron, a Jesús lo colgaron junto a 2 ladrones, y esos 2 ladrones andaban con Barrabás. Ese lugar era de Barrabás. Pero el mundo, que ama más las tinieblas que la luz, decidieron tomar a Barrabás. Dice después la Escritura en Mateo 27, versículo 18, que Pilato sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Pilato, hermanos, sin duda era torpe acerca de muchas cosas, ¿eh? A esa conclusión llegué, era torpe. Pero sabía que los líderes judíos eran celosos del poder que tenía Jesús sobre el pueblo. Por eso los líderes religiosos lo envidiaban, pues ellos, con todas sus apariencias, su religiosismo y falsa piedad, no habían podido lograr nada de reconocimiento sincero del pueblo. El pueblo odiaba a los religiosos porque eran hipócritas. Imagínense una persona, hermano, que te saluda, pero anda hablando atrás de ti. Anda diciendo cosas de ti en voz bajita con otras personas. Hipócritas. Sediciosos. Nietos de Barrabás. Perdón, hermano, pero estoy lleno del Espíritu y ni modo. Así que ese segundo aspecto, hermanos, nosotros también tenemos que analizar. A pesar de todos estos acontecimientos que estaban pasando en ese momento, aparece una mujer, la esposa de Pilato, en el verso 19. Y esa mujer trata de persuadirlo de tener algo con Jesús. Y dice el verso 19, justo en ese momento, o sea, de lo que acabamos de hablar, justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. El pobre Pilato, no, ya la vi pobre, hermano. El pobre Pilato se estaba viendo más enredado a cada momento mientras dudaba acerca de liberar a Jesús, de quien sabía que estaba exento de todo crimen contra el César. Precisamente en ese momento que estaba él considerando, estaba intentando reunir el apoyo de parte del pueblo en favor de Jesús, en contra de esa trama ilegal de los líderes religiosos que querían injustamente llevarlo a la cruz. Su esposa le mandó un mensaje acerca de Jesús, le dijo que cualquiera que hubiera sido la comprensión personal de esa mujer, la esposa de Pilato, para que tuviera esa mentalidad de justicia, entre paréntesis, tuvo ella razón en la evaluación de Jesús como declararlo que él era un justo. Algunos comentaristas dicen que esta vino en revelación de parte de Dios a esa mujer. Sin embargo, hay otra posición al respecto de dónde provino esa consideración de la mujer. Y hay comentarios donde dice que no puede ser posible eso, porque esta mujer era una pagana. Pero ocurría algo común en aquella época en las mujeres. Yo lo he visto mucho en las películas.
en los reportajes de la antigüedad. No sé por qué, amados hermanos, en aquellas épocas era muy común que la mujer experimentara sueños. Y decían que los dioses les hablaban y les comunicaban cosas. Les preveían el futuro. Eso era común en esa época. Por eso muchos comentaristas bíblicos dicen, eso no provenía de Dios. En el libro de los Hechos vemos a una mujer que es liberada de un espíritu de adivinación. Por eso le digo que, ¿qué pasaba en la antigüedad? Que las mujeres eran presa fácil del maligno. Que todo sueño lo interpretaban voluntad de Dios. Y no era, hermanos, sino un espíritu de adivinación. Algo pasaba en aquella época con las mujeres. No por nada Pablo dijo en su tiempo, no fue engañado el hombre, sino la mujer. Sus sentidos fueron engañados. Sus ojos, sus oídos. Por lo cual discernimos claramente que el enemigo puede engañar muy fácilmente a las mujeres. Porque tienen una debilidad, son sentimentales. Los hombres no somos así. Nosotros no somos sentimentalistas. Dicen los estudiosos de la gran ciencia, que hoy todo el mundo se rinde a ella, la psicología. A mí me da risa. Dicen esos hombres que nosotros somos prácticos. Que nosotros siempre decimos, lógico, mujer. No andamos ahí con sentimentalismos. Viene una persona llorando, nos está contando y ya la mujer está chillando. Y yo, qué tranquila, serena, morena. Hermanos, nosotros no debemos de llevarnos por los sentimientos. El Espíritu Santo nos da discernimiento. ¿Cuánta gente no allá afuera llega chillando? Y al rato ya no lo vuelves a ver jamás. Y le cobras y ya ni te habla. Amados hermanos, en la antigüedad había mucha influencia de eso, de falsos dioses. Cristo nos viene a mostrar al Dios vivo y verdadero. Cristo nos llevó a escucharlo a Él. Hoy tenemos su palabra. Él ha dejado de su espíritu. El espíritu, dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, nos guía a toda la verdad. Es Cristo a través de su palabra y la influencia del Espíritu Santo en ella que nos hace ser guiados a la verdad. Nosotros no necesitamos sueños. El enemigo trabaja allí. Es por eso que el autor de los Hebreos aclaró un punto importante al empezar él su disertación ante los judíos que se habían convertido al Evangelio. Y dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado tiempo pasado, de muchas formas, de muchas maneras, ahora dice, nos ha hablado a través de su Hijo. Y Jesucristo es el verbo, según Juan, o la palabra, que es otra traducción correcta. La palabra. Es decir, que Dios ha dejado la palabra para hablarnos a nosotros.
Esa supuesta comunicación de Dios en sueños, hermanos, no es de este tiempo. Dios no usa ya esa forma. ¿Para qué la va a usar si dejó su palabra y dejó al Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo que para qué? Si nos puede hablar directamente. Esta mujer refirió que había tenido un sueño. No sé cuántas hamburguesas se comió en la noche. Es bien sabido que si nosotros estamos pasando por problemas, esas preocupaciones, esas tribulaciones tienen efecto en nuestra mente y causan precisamente ciertos sueños que te están correteando, que te están persiguiendo. Entonces, hay cuestiones fisiológicas y hay cuestiones físicas. Satanás usa mucho esos medios para engañar a la gente. La Biblia nos dice que Dios ha dejado su palabra y al Espíritu Santo, el cual nos guía a la verdad, por medio de lo cual nosotros podemos conocer lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y qué te pide Jehová a ti, Israel? Solamente que ames la justicia, que seas misericordioso y que te humilles ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No, yo sé que tú quieres un auto, quieres una tele y no sé qué. Pero para Dios lo importante es eso, para Dios lo importante es lo espiritual, no lo material. Lo material viene siempre por añadidura. Pablo le dijo a Timoteo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Hay un equilibrio para recibir bendición. Prospera nuestra vida y prospera nuestra alma. Prospera y vamos en equilibrio. Pero ella refirió que por un sueño, por esa causa, había padecido. Porque recibió un conocimiento originado muy posiblemente por sus orientaciones paganas de vivencia que existía en muchas mujeres de esa época. Eso fue lo que yo encontré, hermanos, estudiando la historia de este pasaje. Engañadas por espíritus, pues eran adoradoras de dioses falsos. Y aquí hay un principio, hermanos. Cuando adoras al Dios verdadero, Él te guiará a la verdad. Pero cuando adoras a dioses falsos, serás engañado, influenciado y guiado a la mentira. Lo voy a repetir. Cuando adoras al Dios verdadero, Él te guiará a la verdad. Cuando tú estás adorando dioses falsos, serás engañado, influenciado y guiado a la mentira. ¿Por qué crees que Satanás no deja que llegues al tiempo de la adoración? Porque Él no quiere que adores a Dios. Por eso llegas tarde al culto. Dile que está a tu lado, comenzamos a las 11, no a las 12, ni a las 11:30, ni a las 11:05, a las 11. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros espiritualmente estamos llevando a cabo la labor que llevaban antes los sacerdotes. Los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo, que era como esto, y que igualmente estaba dividido en 3 partes, el atrio, que podemos decir que es de aquel poste para allá, que es donde se limpiaban, se lavaban como un ritual para entrar limpios a la presencia de Dios. Después pasaban al lugar santo. Ahí entraba cualquier sacerdote, pero al lugar santísimo, a este lugar, a esta parte de este poste para acá, solo el sumo sacerdote una vez al año
podía entrar, porque aquí estaba la presencia gloriosa de Dios. Ese mismo que usted no puede ver y que está aquí. Aquí está a mi lado, aunque usted no lo crea y no lo pueda ver. Allí estaba la presencia de Dios. Cualquiera que no estaba limpio, si el sacerdote entraba a la presencia de Dios con pecado, moría. Por eso al sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, le amarraban la pierna con un hilo. Si pasaba el tiempo y no salía, lo jalaban. Y si no hallaban resistencia, entonces se lo llevaban arrastrando porque aquel ya se quebró. Así es que es importantísimo que lleguemos temprano, porque lo primero que hacemos en el proceso del culto es lavarnos, es pedir perdón por nuestros pecados, porque de alguna forma o de otra hemos fallado. Él ya perdonó nuestros pecados, pero ha dejado algo para que nosotros, ¿verdad? Como un niño, tú lo bañas y sale a la calle y ya está otra vez todo sucio. Y lo vuelves a lavar y lo vuelves a cambiar. Tú sabes que no le vas a recriminar que se ensucie, porque tú lo has perdonado. Pero es necesario que Él venga a lavarse. Es necesario que Él venga a ser cambiado de ropas. El hijo pródigo era hijo y salió y desperdició todo lo que tenía y vivió en pecado. Cuando regresó al padre, el padre lo bañó, lo vistió con nuevas ropas, le dio anillo y le hizo fiesta. Esa es la representación del culto. Tenemos que llegar temprano para lavarnos. Hay un estorbo espiritual que no deja que la semilla de la palabra entre en nuestro corazón, porque estamos sucios, porque el campo está lleno de basura, porque hay espinas, porque hay cardos. Tenemos que preparar la tierra de nuestro cuerpo para que la semilla de la palabra entre y tenga de fruto. Pero si nosotros no nos lavamos y llegamos aquí tarde, la semilla de la palabra no se siembra. Satanás arrebata lo sembrado. ¿Se ha leído el pasaje de la parábola del sembrador? Ahí lo dice. Cuando la tierra no está preparada, cuando no es buena tierra, la semilla cae, viene el diablo y arrebata lo sembrado. Por eso tenemos que llegar temprano. Ponga su despertador el domingo, párese temprano. Véngase a lavar temprano. El pastor que viene al frente nos culmina ese lavamiento. Después entramos del atrio, entramos al lugar santo. Ahí empieza la adoración, ahí empieza la alabanza. Y después, cuando entramos a la presencia de Dios, oímos su voz. ¿Qué es este acto que estamos haciendo ahorita? Escuchar la voz de Dios. Cuando no hemos comprendido eso, llegamos a la hora que queremos. No debe de ser así. Por eso hay mucha gente que escucha 1000 mensajes y no cambia su vida, porque siempre llegó tarde al culto, porque no se lavó, porque no llegó a la adoración, porque cuando nosotros adoramos al Dios verdadero, Él nos guía a la verdad. Cuando tú adoras a un Dios falso, serás engañado, influenciado y guiado al engaño. Por eso Satanás no quiere que adores. Es triste ver a la gente que cuando está la alabanza se va. Qué triste. Qué vida tan chafa llevan cristiana. Ah, pero dicen que saben un buen, ¿eh? Pues ya apliquen algo, ¿no? Digo, ayer les decía a los matrimonios en las bodas, qué hermosas bodas. Espero que no se hayan espantado. Hermanos, que tengan la capacidad de separar. Allá no es la iglesia, allá es un salón. Es una fiesta. Pero tiene la mente tan religiosa que ahí quiere estar. Su mecha, hermano. No ha salido la tradición de nuestros corazones. Es mejor criticar a los demás, ¿no? Es mejor sentirse más santo. Hermanos, tú y yo no tenemos nada con que agradar a Dios.
Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No habíamos hecho ni bien ni mal para que conforme a su llamado estuviéramos aquí. Él nos llamó por el puro afecto de su voluntad, traducido al español, porque a Él le dio la gana. No estamos aquí porque nos portamos bien. Hoy sí me porté bien, hoy sí voy al culto. Cálmate, sangoloteo. Santa Catarina. No estamos aquí por buenos. Dile que está a tu lado, no estamos aquí por buenos. No hay nada, absolutamente nada bueno. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos un valle de huesos secos. Y Cristo abrió la ventana de los cielos, habló la palabra de salvación y los huesos revivieron. Y estamos aquí. ¿Qué puede hacer un muerto para su salvación? Ahí está el muerto. Muerto, ¿quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? A ver cuándo te contesta. Dios nos vino a dar vida, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no hicimos nada para estar aquí. Estamos por su puritita gracia, por su misericordia, hermano. Pero la gente ya llegó un momento de la vida cristiana que ya siente más santo que los demás. Y critica y habla. ¿Cómo viste, hermana? No, yo creo que no, es que Dios es santo. Hermanos, qué triste, hermanos. Qué triste vida. No han entendido por qué el Señor nos llamó a libertad. No han entendido que debemos de tomar lo bueno y echar lo malo. No han entendido que debemos de separar la iglesia de otras cosas. No han entendido. Y todo eso es por una sola causa: por no estudiar. Por eso, cuando tú adoras a un Dios vivo y verdadero, Él te guía a la verdad. Bienaventurado el varón que no se condena en lo que a sí mismo aprueba. Romanos capítulo 14. Todo lo que Dios creó es bueno. Todo que es bueno. Y el que piensa, dice Pablo todavía, que algo es malo, pues para él lo es, no para nosotros, no para los hijos de Dios. Aún con todo y eso, dice Pablo en el capítulo 14 de Romanos, la iglesia de Jesucristo, ¿qué creen? No somos contenciosos. Pues si tú, bueno, pues es tu bronca. La iglesia de Jesucristo no es contenciosa en ese sentido, de estar peleando por cosas que no tienen ninguna validez a los ojos de Dios. El reino de Dios no consiste en eso. Pero bueno, algún día madurarán, algún día crecerán, algún día entenderán y el Espíritu Santo pondrá en equilibrio sus vidas chafas mortales. Mateo, hermanos, no explica la fuente de los sueños de la esposa. Qué bueno, porque si no, imagínense. No hay ninguna justificación en insistir que fueran dados directamente de Dios. Todo lo que había sucedido aquí fue según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 23. Hechos 2:23, ahí dice claramente que todo eso había ocurrido porque Dios así ya lo había determinado. Porque nada sale del control de Dios. Todo está perfectamente diseñado por Dios. Aunque Dios obrara de forma sobrenatural a través del sueño, supongamos que esta mujer sí le habló Dios, como muchas dicen. Sobre todo las mujeres. Yo no escucho un varón que venga, pastor, es que tuve un sueño. No, yo le aseguro que el 99% de personas que andan soñando son mujeres. Ningún varón, bueno, yo no he conocido uno que venga a esta iglesia y me diga, pastor, tuve un sueño, dígame qué es. No, siempre son las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué están comiendo?
¿O a quién están adorando? ¿Quién les está revelando? Hermanos, es tiempo ya que cambiemos esas cosas. Debemos de tener el conocimiento de la verdad. La verdad nos hace libres. Renuncia a todas esas cosas. Hechos 2:23 dice que todo estaba en el conocimiento y anticipado consejo de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron todo, dijeron, y va a pasar esto, y va a pasar aquello, y Judas te va a negar, Pedro también, Pedro 3 veces, ya todo estaba puesto. Pero supongamos que de una forma sobrenatural Dios le habló a esta mujer, la esposa de Pilato. Y de una forma sobrenatural se convenció de que Jesús no era culpable, que Él era un justo. En su inconsciencia, esta mujer, armando en su mente, concluyó que Jesús era justo. Amados hermanos, ¿qué se decía de Jesús? ¿Que era un sedicioso? ¿Que era un ladrón? ¿Que era un asesino? No. Seguramente esta mujer, igual que Pilato, escucharon que había un hombre de Galilea, que a través de sus palabras transmitía el más grande amor a las personas. Era piadoso, misericordioso, sanaba enfermos, liberaba de demonios, anunciaba la salvación gratuita de Dios. Lo único que pudieron haber escuchado de Jesús es que era un hombre virtuoso, que Él sí era un hombre de Dios. Hermanos, hasta la persona más coherente, al escuchar esas palabras de un hombre que ama, que tiene misericordia, que se brinda, que se da, que estaba a punto de sacrificarse, por supuesto que una mente coherente inmediatamente dice, ese era un hombre de Dios. Esta mujer ya estaba convencida en su mente que Él era un hombre de Dios. Pero como en ese tiempo había tanta superstición, lo quiso espiritualizar. Tuve un sueño. No necesitas soñar para discernir que alguien es un hombre de Dios. Solo hay que ver su fruto, como dijo Jesús. Un hombre sensato de esa época fácilmente hubiera discernido. Ahí está Nicodemo. Él discernió inmediatamente que Jesús era el Hijo de Dios. Era el Mesías. José de Arimatea, que también era parte del Sanedrín, que lo vamos a ver más adelante, lo que ese hombre hizo es maravilloso. Es maravilloso. No hemos leído, hermanos, de una forma bien específica lo que hizo ese hombre. Pero le voy a adelantar tantito. Entró delante de Pilato, abrió las puertas y le dijo, entrégame el cuerpo de Jesús. Dice que Pilato volteó y dijo, caray, ¿a poco ya se murió? Ya murió, el maestro murió. Ahí está Nicodemo hablándole con autoridad, con fuerza al emperador, y le dijo, entrégame el cuerpo de Jesús. Y entonces Pilato dijo, pues si ya se murió, pues llévatelo. Pero la acción, hermanos, de José de Arimatea, él no llegó, ay, emperador, vengo a ver, fíjese que ya se murió mi Señor. ¿Podría usted entregármelo? ¿Habrá la manera? ¿Cómo nos arreglamos? Écheme la mano. No, llegó, dice el Evangelio de Lucas, ahí lo encontré, que entró y dijo, entrégame el cuerpo del Señor. Oye, otro emperador voltea y le dice, a ver, agárrenme y métanlo a la cárcel, a mí no va a estar gritando. Esa actitud impactó el corazón, hermanos, del emperador. Hermanos, cualquiera sabía que Jesús era un hijo de Dios.
Al hacer esto, hermanos, esa mujer añade en su testimonio la perfección y la inocencia de Jesús. De alguna manera, ella sabía esto, hermanos. Un comentarista bíblico antiguo dijo estas palabras: Dios tiene muchas maneras de advertir a los pecadores sobre sus empresas pecaminosas, siendo una gran misericordia tener tales restricciones de parte de la providencia, de parte de amigos fieles y de nuestras propias conciencias. Dios usa la conciencia de la gente. Amados hermanos, cuando nosotros estamos sin Cristo, lo que nos mostraba lo que era bueno y era malo era nuestra conciencia. Había una ley en nuestra mente que nos dice lo que es bueno, nos decía lo que era bueno y lo que era malo. Hoy tenemos al Espíritu Santo. Él nos redarguye del pecado. Él nos convence de lo malo. Pero antes era nuestra conciencia. Seguramente su conciencia fue atribulada y por eso ella dedujo esas cosas. Es lo que dice este autor bíblico antiguo. A veces dice que usa Dios a amigos fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Dios. Los usa y te envía un hermano y te dice: hermano, arrepiéntete. ¿A mí qué me dices? No me juzgues, no te estoy juzgando. Te estoy culminando de parte de Dios que te arrepientas, que cambies tu manera de ser, que dejes de hacer lo que estás haciendo. Mujer, ya deja de estar haciendo eso. Ya te dicen la samaritana. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es. Uta. Dice el pastor Ángel, uta. O sea, qué tremendo es eso. Ya afirmen sus sentimientos. Amen a Dios para que puedan tener el verdadero amor y sepan discernir cuando alguien verdaderamente los ama. Porque el amor de Dios no es fileos, ni tampoco eros, es el amor ágape, el amor de entrega. El mismo amor que Jesús demostró a su iglesia. Dios usa amigos fieles a Él para hablarnos, para comunicarnos algo. ¿Cómo el hombre se va a enterar de sus propias fallas? Imposible. Alguien se las tiene que decir. Y si no escuchan a Dios, pues te va a enviar una persona a ver si así escuchas. Y si no escuchas, te va a enviar un burro como yo a ver si escuchas. Decía un predicador: si Sansón con la quijada de un burro mató a 1000, imagínense lo que hace con un burro entero. Finalmente, amados hermanos, después de estos 2 aspectos tan tremendos que vimos aquí, porque de verdad es increíble lo que estaba pasando delante de nuestro Señor. Me quedo asombrado de la actitud de la gente, de su comportamiento, de cómo un corazón no regenerado siempre se va a revelar a Dios, siempre. Y a la autoridad que Él ha puesto, siempre un corazón no regenerado siempre se va a estar rebelando en contra de Dios y a lo establecido por Él. Por eso es necesario nacer de nuevo, Nicodemos. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tu corazón sea regenerado. De otra manera siempre te vas a revelar a Dios. Sabemos que una autoridad delegada es aquella que una persona recibe y que a su vez representa la autoridad de Dios. Toda la autoridad pertenece a Dios y Él la delegó a ciertas personas en ciertos tiempos, momentos y en los propósitos y planes, proyectos de Dios soberanos. Dios tiene maneras de ejercer su autoridad de forma directa en su soberanía y de forma indirecta con otras personas. Una persona que representa la autoridad de Dios
es aquella que Dios ha designado por alguna causa, con un propósito. El hombre o la mujer que le es otorgada la autoridad a cualquier nivel no va a escapar de su responsabilidad. Pilato quiso escapar de su responsabilidad. Él quiso zafarse de la responsabilidad que Dios le había delegado. Aún nosotros en algún nivel tenemos cierta autoridad que Dios nos ha delegado y somos responsables de lo que hacemos o decimos. Somos responsables de lo que hacemos o decimos. Toda palabra ociosa va a ser traída a juicio. No lo podemos eludir. Dios ha dotado al hombre de libre decisión. No somos robots. Él nos aconseja y espera que decidamos correctamente. Su autoridad delegada será juzgada de acuerdo a los mandamientos, preceptos, principios que Dios mismo ha establecido en su palabra. Su autoridad delegada será juzgada de acuerdo a sus mandamientos, sus preceptos, sus principios establecidos por Dios en su palabra. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios será la demanda a la autoridad delegada. El otorgamiento de autoridad demanda más responsabilidad a cualquier nivel. Más poder, más demanda, más compromiso, mayor juicio. Por eso cuando vemos a veces líderes espirituales que caen y mucha gente dice, no los juzgues, ora por él. No, porque a mayor autoridad Dios más les demanda. Y eso solamente es la consecuencia de lo que hicieron. No es cuestión, hermanos, de sentimientos, es cuestión de autoridad. Por eso cuando yo veo a un hombre de Dios que se atreve a dos cosas, a equivocarse porque es un hombre, no es divino, no es la última Coca-Cola del desierto, es un ser humano y también se equivoca. Pero cuando yo veo que se atreve a equivocarse y después se atreve a dar disculpas de su equivocación, me doy cuenta que ese hombre es un hombre íntegro delante de Dios. Porque no es fácil reconocer nuestras fallas. Pero cuando tenemos una cierta autoridad, se demanda que nosotros tengamos esa capacidad de pedir perdón, de decir me equivoqué, aquí me equivoqué y pido perdón. Así es como usted ve a un verdadero hombre de Dios. Pero cuando usted ve a una persona que se siente infalible, que no se equivoca, que sabe todo, yo dudo que ese sea un hombre de Dios. Amados hermanos, David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque él tenía la capacidad de equivocarse y también de restituir el agravio. No cualquier persona, hermanos, tiene la capacidad. El otorgamiento entonces de la autoridad demanda más responsabilidad a cualquier nivel. La gente quiere puestos, pero necesita más responsabilidad. Pilatos debió actuar bajo los principios de justicia y no dejarse llevar, hermanos, o influenciar por otros. Él era responsable de aplicar la autoridad. Dice la Biblia que él sabía bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia.
Ay, pastor, ¿y qué causa la envidia en las personas? No sea que al lado tengas un envidioso. La envidia es una emoción humana negativa, carnal, que suele acechar en silencio. Puede tener efectos sorprendentes en nuestras vidas y nuestras relaciones. Los envidiosos, dijo un gran filósofo llamado Descartes, él dijo, los envidiosos son aquellos que sufren por el bien que ven que les ha tocado en suerte a otros hombres. Es como una llaga que les lastima al ver que otros son bendecidos y prosperados. Lo que ellos no entienden es que esa bendición proviene de Dios. Y no es porque seamos buenos, es porque estamos buscando ser obedientes. Y todo aquel que busca ser obediente es bendecido por Dios y es prosperado. Muchos líderes religiosos queremos grandes iglesias, pero no obedecemos. ¿Cómo queremos la bendición? Si es Dios el que da el crecimiento de la iglesia. Les dije a los matrimonios ayer en la enseñanza, qué tremendo y qué problema les costó obedecer a Dios, ¿sí o no? Muchos se quedaron en el camino. Porque no hay nada, hermanos, a lo que más se oponga el enemigo que a la obediencia a Dios. Cuando hay alguien que quiere obedecer a Dios, Él lo quiere tropezar. Él le abre un hoyo para que se caiga. Él le pone duda. Él le pone, ¿será? ¿No será? Lo bloquea para que no obedezca, porque en la obediencia está la bendición. Y les dije, a ustedes los tropezaron. Y ustedes no querían ir, y hubo duda. Pero hoy están aquí triunfando en obediencia a Dios. Y no tengo ningún temor de bendecirlos, porque lo que Dios bendice más es la obediencia. Cuando tú vas a obedecer a Dios, te va a costar. Se te va a poner algo. Un amigo va a venir. No, vámonos, no vayas a la iglesia. Va a venir un pariente. Oye, hoy que vine, lo siento. Mira, si quieres acompáñenos. Si no, mira, te dejo las llaves. Bueno, si no, si son de confiar. Si no, pues mejor cítalos más tarde. No sea que te den el bajón. Pero siempre que tú vas a obedecer a Dios, algo se te va a oponer. Otro gran filósofo llamado Aristóteles dijo, la envidia es el dolor que causa prosperidad de los otros. Lo voy a repetir, la envidia es el dolor que causa la prosperidad de los otros. La envidia causa, entre otras cosas, sentimientos de... Si tú sientes esto contra un hermano, una hermana, contra Miguelito el árabe, cuidado, Enojo. A veces esa persona y ya estás enojada porque lo ves. Es más, ni lo saludas. Aguas, envidioso. Furia. Ay, es que no lo soporto. Envidiosa, envidioso. Resentimiento, odio, cólera, exasperación, indignación, fastidio, irritabilidad, hostilidad, pesar, melancolía, pesimismo. Ay, pues es que algo ha de hacer, pero no creo que sea algo bueno. Envidiosa, envidioso. Pena, autocompasión. No, pero pues es que yo lo que tengo me lo he ganado con mi esfuerzo. Envidioso. El juzgar o criticar. Si estás juzgando a alguien, le está criticando, aguas. Envidioso, envidiosa. Hablar mal de la persona que envidias.
Sufres de abatimiento, desesperación y aún manifiestas hipocresía. Porque no hay nada más hipócrita que te saluden bien cuando andan hablando atrás mal de ti. Hipócrita, envidioso, envidiosa. Y todo esto hacia la persona que se envidia. Un envidioso es malicioso, susurrador, injusto, calumniador, hostil, cobarde. Actúa con resentimientos porque no tiene los atributos, cualidades, logros de la otra persona a la que envidia. Y eso es triste. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento de mi vida yo envidiaba a muchos hombres de Dios porque tenían lo que yo quería. Pero un día, cuando estaba yo quebrado delante de Dios por el fracaso, le dije a Dios: Señor, ayúdame. Y me dijo: no seas envidioso. Por eso le pasó todo esto. Esto que le acabo de pasar, un día me sembró aquí. Cuando Dios me dijo envidioso, fui al diccionario, saqué un estudio de la envidia. Señor, ¿por qué me llamas así? Y yo me di cuenta que así era. Volví a ir delante de Él y le dije: Señor, no quiero ser así. Entonces Él vino y me dijo: ¿no entiendes que yo tengo algo especial para ti? Que tú para mí eres especial, que tú tienes dones y capacidades que yo te he dado que otros no tienen. No envidies, busca lo tuyo, busca tu bendición, amado hermano, busca tu bendición. No envidies, no envidies. Eso es un cáncer espiritual, te mata poco a poco. Fue el que mató a todos estos hombres religiosos y los llevó a matar al autor de la vida. Porque la envidia, hermanos, es destructiva. Y sin control puede llevar incluso al asesinato moral, psicológico y físico. Pilato sabía esto, hermanos, y actuó en injusticia contra Jesús, permitiendo que la maldad de los religiosos y del pueblo hostil poco a poco se consumara por la envidia que tenían hacia Jesús. La carencia del buen juicio de Pilatos y no obrar en consecuencia a la advertencia y consejo aún de su mujer, aunque haya estado loca, aunque le haya hablado un espíritu, le estaba hablando la verdad. No se necesita mucho para saber la verdad. Lo llevó a actuar injustamente hacia Jesús. Normalmente, hermanos, nadie recuerda el nombre de ningún gobernador principal de la antigua Roma. Poncio Pilatos, gobernador de Judea, pasó a la historia por ser el hombre que firmó la sentencia de muerte de Jesús de Nazaret. Pregúntele a cualquiera quién es Poncio Pilato y le dicen. Pregúntele quién fue Nerón, quién fue Calígula y nadie les va a decir. Pero pregúntenle quién fue Poncio Pilato y todo mundo va a saber. Porque él pasó a la historia, porque él firmó la muerte de Jesús. Se quiso zafar, pero él fue culpable también. Por eso Poncio Pilato era recordado en la historia como el gobernador que sucumbió ante la presión de los religiosos y del pueblo hostil a Jesús, envidiosos. Era un hombre inflexible, dice el historiador Josefo, testarudo y cruel. Pero además de cobarde e injustamente, entregó a Jesús a muerte después de azotarlo cruelmente, casi despedazando todo su cuerpo. Pilatos fue responsable de la muerte del Señor. Hoy se está quemando en el infierno. Él tuvo la autoridad para liberar al Señor, pero prefirió actuar en injusticia.
Nosotros debemos de aprender. Si hay un factor que movió a las multitudes, empezando por los religiosos, a condenar a un justo, fue la envidia. Amados hermanos, la envidia destruye. La envidia no te va a dejar avanzar. La envidia no va a dejar que tú logres los propósitos de Dios. Busca lo tuyo. Busca tu bendición. Dios tiene preparado algo especialmente para ti. Cuando yo entendí eso, busqué lo mío, me sujeté a la voluntad de Dios. Dije, Señor, lo que tú tienes que hacer conmigo, hazlo. Yo quiero lo mío. Entonces me dijo, ¿qué quieres? Le dije, dame un terrenito, aunque sea, Señor. Me dice, ¿quieres tu visión o mi visión? Tu visión te la doy mañana. Mi visión va a tardar, pero es más grande y es mejor. Es para que traiga más gloria a mi nombre. Y le dije, me espero, Señor. Hay una condición. Le dije, la que sea, Señor. Tienes que regresar a congregarte en las lonas. Porque este lugar ya se llenó. Y para lo que tú quieres, para lo que te tengo preparado, primero es necesario regresar otra vez a las lonas. Y le dije, estoy dispuesto. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos en la voluntad de Dios. Recibiendo lo nuestro, hermanos. Busca lo tuyo. Póngase de pie esta tarde, hermano. Tal vez en esta mañana tú hayas descubierto, a lo mejor no lo sabías, porque a veces nuestra ignorancia nos lleva a la inconsciencia. Y tal vez esta mañana tú envidies a alguien. Eso es destructivo. Ya no le hablas, ya no lo saludas, no seas envidioso. Tal vez tú no sabías, pero detrás de ese sentimiento hay envidia. No lo soportas, no lo quieres ver. Este es el tiempo, iglesia, cuando nosotros debemos de ponernos de pie, cerrar nuestros ojos. Y como decía el salmista, Señor, escudriña mi corazón, si acaso hay pecado en él. Y si hay envidia en tu corazón hacia alguien, hermano. Jovencita, sobre todo los jóvenes, cómo son envidiosos. Ay, mírala, qué presumida. Ay, mira cómo camina. Envidiosos. No sean envidiosos. Amen a sus hermanos. Dios tiene una bendición para tu vida. Todo aquel que hoy esta mañana sea sincero delante de Dios. Siempre Dios nos llama a dar un paso de fe, a reconocer. Antes, el que pecaba iba delante del sacerdote, y claro que no era el único, había una fila de gente esperando, había mucho chismoso. Y ponían la mano sobre el carnero y confesaban su pecado. Imagínense todos oyendo el pecadote de este o de esta. Y después sacrificaban al borrego y vertían la sangre en la mesa de la propiciación para que fuera cubierto su pecado. Y así cada año. Había un acúmulo de pecados en la población de Israel tan grande que yo creo que había pecados que ya se les olvidaban. Pero cuando Cristo vino, lo único que tenemos que hacer es venir delante de Él y decirle, Señor, yo reconozco. Hermanos, ¿usted cree que es fácil para mí decirles, yo fui un envidioso? Yo también envidié a otros pastores, otras iglesias, lo que tenían. No es fácil. Es cuando el corazón es regenerado que nosotros podemos tener esa capacidad de reconocer que hemos envidiado a alguien. Que hay alguien que no soportamos ver en esta iglesia tal vez, o allá en tu casa. A lo mejor es un familiar.
Es que tú no te has dado cuenta lo que tú tienes. Es lo único que pasa. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. La Biblia dice que de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma. Tal vez esa persona no sabe que su alma va a terminar en el infierno cuando tú vas a terminar en la gloria, en las calles de oro, en una residencia que Dios ha preparado para tu vida. Y que además vas a estar reinando con Él. Es que tú no te has dado cuenta, hermano, lo que Dios te ha dado a ti. Las capacidades tan preciosas que tienes. Yo siempre he dicho que tal vez yo estoy aquí porque tengo muchas menos capacidades que ustedes. Y es la forma que Dios hace para equilibrar, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se sienta más que los demás. Por eso es importante que esta mañana tengamos el valor de reconocer que hay en nuestro corazón envidia hacia alguien. Y si ese es tu caso, ven al frente y dile: Señor, no quiero la envidia. Es destructiva. Hoy sé que me va a matar. Fue la envidia la que llevó a los religiosos a matar a Jesús. Así que ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, muestra si en mi corazón hay pecado, si ha habido envidia de los aspectos que el pastor ha mencionado. Señor, muéstrame si hay envidia. No es fácil reconocer que envidiamos a alguien, pero es la forma de liberación, es la forma de dar el paso a la bendición. Ven y reconoce. Lávate, límpiate, porque en la obediencia está la bendición. Y hay muchos allá atrás que están luchando. ¿Y saben por qué? Porque obedecer a Dios, como se los dije, cuesta. El enemigo te pone trabas. Tal vez trae un pensamiento: ¿qué van a decir de ti? No, si tú eres un líder, si tú eres un pastor, ¿qué importa? Es mejor venir delante de Dios y reconocer que hay envidia en nuestro corazón, que necesitamos hoy de Dios, que el Señor lave nuestro corazón, que Dios nos dé lo que es nuestro, porque ese es el punto, hermano. Tú que estás al frente estás reconociendo: Dios te va a dar lo tuyo, como a mí un día me lo dio. Me dijo: es que tú no te has dado cuenta lo que hay en ti. Es solo eso, que no nos damos cuenta lo que hay en nosotros. Por eso Dios necesita que tú te arrepientas, para que recibas lo que es tuyo, para que esta mañana salgas sin envidiar nada ni a nadie, tengas contentamiento de todo lo que Dios te ha dado y renuncies a la envidia y le digas: Padre, gracias. Si ya estás aquí al frente, levanta tus manos.